Sean todos bendecidos, sean todos bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Créanme que el día de hoy el Señor va a hacer que todas estas palabras que decimos en este momento, que fuimos y que somos bendecidos, que somos prosperados y estamos en victoria, el Señor va a hacer que estas palabras en verdad se vuelvan una realidad en nuestras vidas. Amén. Que desgraciadamente a veces nada más lo decimos porque así se dice cuando me preguntan cómo estoy, ¿verdad? No. El día de hoy, y créame, y tengo una expectativa de que el Señor desde el principio ya se está moviendo en este lugar. Cuando nosotros clamamos y dijimos, Señor, tenemos hambre de tu presencia, entonces el Señor dijo, voy para allá, voy a la iglesia del tabernáculo y me voy a hacer presente. El Señor se sigue moviendo en este lugar, el Señor se sigue paseando por tu silla, va a estar viendo si en verdad estás anotando, va a decir, hijo, bueno, ya me hice presente, ¿para qué me querías? Va a decir, ¿verdad? Entonces, tengamos nuestros sentidos espirituales y físicos también atentos a lo que el Señor va a dar a nuestras vidas. El tema del cual te voy a hablar, y es una palabra que el Señor yo sé que ha venido hablando a muchos de nuestros corazones, es acerca de las prioridades. Y si quieres ponerle un título, vamos a ponerle que el reino de Dios, mi prioridad. No solamente mi prioridad, sino también la de ustedes. El reino, mi prioridad. Y quiero hacer una pregunta y sean sinceros. Bueno, no les voy a pedir que levanten la mano. Pero ¿para cuántos de ustedes el reino de Dios es su prioridad? A veces decimos, no, pues si es mi prioridad, yo voy a la iglesia, yo asisto a mi discipulado, yo leo en la Biblia, pero prioridades, y hoy lo vamos a aprender en este día, es ir mucho más allá. No solamente se trata de hacer obras, no se trata de hacer, no es cuestión de hacer, sino de ser. Bueno, el versículo con el que hoy nos vamos a estar basando es Mateo 6:33, es muy conocido y ustedes ya lo saben, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, todo lo que tú anhelas, tus necesidades, van a ser añadidas. Mateo 6:33, si quieres nada más anótalo, no lo leas. Y quiero hablarte que cuando Jesús vino a la tierra, y cuando vino, créanme que se sintió su presencia, en el sentido de que el mismo Dios, hecho hombre, estaba aquí, estaba pisando esta tierra, así como tú y yo la estamos haciendo en esta hora, ¿verdad? Pero no solamente se sintió su presencia, por decirlo así, de que Dios estaba aquí en la tierra, sino él mismo la hizo sentir. Y cómo el Señor Jesús, cuando vino a la tierra, literalmente trastornó el sistema del mundo. Vamos a ver por qué. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, no solamente nos vino a salvar, ¿verdad?, a todo aquello que se había perdido, dice la palabra. Él vino a trastornar, como les decía, el sistema del mundo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Y solo voy a ir leyendo las partes a las cuales te quiero llevar, no vamos a leer todo. ¿Ya están ahí? Mateo 5:21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. En el versículo 22 dice: pero yo os digo. El miércoles pasado estuvimos hablando, ¿sí se acuerdan de qué hablamos? ¿De qué habló nuestra pastora? ¿De qué? Los que vinieron el miércoles. Exactamente, ¿verdad? Acerca de la muerte. Y una de las cosas que se dijo en ese día, que se mencionó, fue de que cuando Jesús vino a esta tierra, como les digo hace rato, vino a trastornar todo lo que es el sistema del mundo. Cuando cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, ¿se acuerdan que se puso el ejemplo de la mujer adúltera? Cuando vinieron y la pusieron delante de los pies de Jesús, ¿qué le dijo el Señor? ¿Acaso le dijo, bueno, apedréenla como está escrito en la ley? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra, ¿verdad? Lo mismo que está diciendo aquí, oíste que fue dicho, porque en la ley de Moisés estaba escrito, ciertamente, ¿verdad? Pero la gente de ese tiempo, en este caso los fariseos, la gente religiosa, cumplía los mandamientos de Dios, pero a medias. Porque ¿quién faltó ahí en la escena del crimen? El adúltero también, ¿verdad? O sea, todos se lo echaron a la mujer y dijeron, ahí te va, Señor, apedréala. Cuando Jesús vino de esa tierra, y se lo vuelvo a repetir, Él vino a trastornar el sistema del mundo. Oíste que fue dicho, dijo el Señor, pero yo te digo, le dijo a la mujer, levántate y no peques más, ¿verdad? Vamos a ir más adelante. Versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Versículo 28, pero yo, ¿qué dice? Pero yo os digo, ¿te das cuenta que el Señor está cambiando el sistema? Desde que Él vino no se puso dice la palabra que Él vino a cumplir la palabra, era la palabra misma de Dios hecha carne, ¿verdad? 38, es todo un sermón, desde el capítulo 5 leemos que es el sermón del monte, el Señor habla de las bienaventuranzas. Versículo 38 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, ¿se dan cuenta cómo el Señor está deshaciendo lo que el mundo dice, verdad? Aquí en la tierra podemos decir, no, pero es que ya oíste que fue dicho de que pues podemos vivir con nuestros papás después de casados, ¿verdad? Ahí con mis papás nos juntamos, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Dejará el hombre a su papá, a su mamá, a su hermanito, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. El Señor cuando vino a esta tierra no vino a darnos por nuestro lado, si te das cuenta, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel practicaba la ley aparentemente, pero de una manera a medias. Y el Señor vino, como te lo digo y lo vuelvo a repetir, a trastornar, a cambiar el sistema del mundo. Pero yo os digo, dice el Señor, no resistáis al que es malo. Y más adelante también vemos en el versículo 23, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, qué cosa tan fácil, ¿no? Amar a quien me ama y odiar al que me odia. Pero dice el Señor, vas a hacer todo lo contrario. El Señor cuando viene a cambiar tu vida, no viene a darnos por nuestro lado, viene a totalmente a cambiar lo que pensábamos que en verdad, que según nosotros era verdad. Pero dice más adelante, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien, ¿a quiénes? ¿Están aquí o ya se durmieron o les alcanzaron? En pocas palabras, lo que el Señor está haciendo aquí fue traer su reino aquí en la tierra. ¿Recuerdan cuando Él comenzó su ministerio? ¿Qué era lo que Él decía? Arrepentíos porque el reino de ¿qué? De Dios ha llegado, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué es el reino? ¿Saben qué es el reino? Pero algo más que me diga qué es el reino, más conceptual, por decirlo así. Hace rato les pregunté quién es su prioridad del reino. Muchos han de haber dicho, sí es mi prioridad, pero si no saben qué es el reino, en otras palabras, es el gobierno de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, del reino de España, ¿de qué estamos hablando? Del gobierno de España, ¿verdad? Vamos más adelante entonces. Cuando Jesús vino a esta tierra, su propósito entonces fue traer el reino de Dios a la tierra. Quería que su prioridad fuera ¿qué? Nuestra prioridad. El Señor no anda buscando o no se va a satisfacer o no se va a mover con lo que tú quieras o la forma que tú. Presten atención, por favor, acá no se me distraigan. Los veo muy distraídos y recuerden que el Señor dijo, hijos, me voy a hacer presente, Él está presente y te está viendo, ¿no? Aquí no nos vienes a pantallar a nosotros, que está anotando, qué sé yo. Pero si el Señor se está hecho presente, si tú mismo pediste que el Señor se hiciera presente, va a ver lo que estás haciendo. Y eres quien te prueba, quien reprueba, ya lo hemos aprendido. Entonces su propósito fue traer el reino de Dios a la tierra. Quería que su prioridad
fuera nuestra prioridad. Ahora sí vamos a Mateo 6:33. Ya sé que se lo saben, pero desgraciadamente este texto es poco aplicable a nuestras vidas. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente. ¿Qué entiendes por buscar? Cuando se te pierde el celular. ¿Verdad? ¿Cómo te pones de que mi celular me van a hablar? Señor, ¿dónde está? Avientas todo, buscas por cielo, mar y tierra, le pides a la vecina su teléfono para hacerlo sonar y, ¿verdad? Tú buscas y hallas la manera de poder encontrarlo, diría yo. Y quiero hacer una comparación y no se me van a ofender. Saben que las cocas ahorita traen nuestro nombre, ¿verdad? Díganme, y no se les ha pasado. Digo, yo también no bebo coca, pero dije, ay, quiero ver la mía. Ya me la dieron, ¿verdad? No me la tomé. Pero con qué ansia buscamos, ¿verdad? Nuestro nombre en la coca. Oye, ya encontraste mi nombre. Oye, te lo encargo, si lo ven en el Oxxo, por favor, me lo compren. Y estamos con esa ansiedad, con esa necesidad, ¿verdad? De encontrar algo. Puede ser, no sé, le puse el ejemplo del celular. Puede ser, no sé, se me perdió la tarea, vamos a encontrarla porque si no mañana, si no le entrego la mesa me va a reprobar, ¿verdad? A lo que voy es con esa no ansia, sino con ese deseo, con esa inquietud que tenemos a veces de encontrar las cosas. ¿Por qué no buscamos a sí mismo el reino de Dios? Y el Señor dice que esta debe de ser nuestra prioridad. Y déjame decirte algo, con el reino de Dios no es que tropiezas y, ya me encontré con el reino. No, el reino de Dios se busca intencionalmente. Así como tú estás buscando tu celular, estás buscando tu nombre en la Coca-Cola, ¡ouch!, ¿verdad? Así mismo debes de buscar el reino de Dios. Señor, quiero tu gobierno, quiero que tú te establezcas en mi vida, y esta es la prioridad por la cual yo voy a vivir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, así como busco otras cosas, voy a buscar tu reino? Dice la palabra, buscad ¿qué? Segundo, tercero, primero, no es primero entre muchos. Cuando el Señor habla de prioridades, una prioridad es algo que está primero, ¿verdad? Más al rato les voy a dar el concepto. Cuando hablamos de que esté en primero, no solamente significa primero entre muchos. Y déjenme decirles que aquí está el detalle, diría Cantinflas, ¿no? Aquí está el detalle. Buscar primero significa no primero entre muchos, sino primero y único. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es primero entre muchos, no es que vamos a hacer mi listita de arriba para abajo, no. Primero Dios, casa, familia, no. Dice que es primero y único. Cuando estamos en el reino, todas las cosas por las cuales nos movemos tienen que girar en torno al reino. Señor, mi trabajo, glorifica, establece tu reino en mi vida. Señor, mi matrimonio, Señor, este noviazgo, Señor, este viaje, Señor, esta inversión, Señor, esta compra, te glorifica a ti, se establece tu reino en mi vida, porque desgraciadamente decimos que buscamos el reino, pero lo limitamos solamente en asistir a la iglesia, estar en el discipulado, y te das cuenta que es muy diferente. No es primero entre muchos, sino primero y único, ¿verdad? Y tu vida gira en torno a ¿qué? Al reino, en torno al gobierno de Dios. Entonces sabemos que prioridad no solamente es primero entre muchos, sino primero y... Pero desgraciadamente, ¿sabes qué queremos? Y esto recuerdo que se los dije la vez pasada, queremos que Dios se establezca en nuestro reino. Señor, dame el trabajo que me vas a dar, pero que sea con las horas así, 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 así. Señor, el marido que me vas a dar va a ser así, así acá. El trabajo, la carrera, todo, Señor, pero a mi conveniencia, a mi necesidad, ¿verdad? A lo que a mí me da la gana prácticamente, ¿no? Date cuenta que no es lo mismo que el Señor se establezca en nuestro reino, que nosotros, ¿qué? Entrar en otro reino, ¿verdad? Entrar en su reino. Y déjame decirte que las prioridades de Dios no son las mismas prioridades que en este mundo existen. Como les dije al principio, este sistema del mundo se mueve muy diferente. Y la palabra misma lo dice, los libros del cielo se escriben muy diferentes
a los de aquí en la tierra. Las prioridades de Dios son muy diferentes a las prioridades que el mundo hoy nos pinta, ¿verdad? Porque ¿qué te dice el mundo? No, que primero la familia, primero ¿qué más? El trabajo, el darle una casa a tus hijos. Ahora, no quiere decir que eso esté mal, pero estamos hablando de prioridades, ¿verdad? Yo creo que algunos se me ríen, no vayan a malinterpretar las cosas, pero que quiero que ustedes se alineen a la voluntad de que Dios quiere. Y me imagino que por dentro es decir, ay, pues ¿cómo que eso es la prioridad? Que todo es Dios, que todo es Dios, que no sé qué. Pues déjame decirte que eso mismo causó Jesús cuando vino aquí en la tierra. Ay, que ¿cómo va a decir? Pero ¿cómo la vas a perdonar si estuvo con el adúltero? El que esté libre de pecado, ¿verdad? Tira la primera piedra. ¿Qué le dijo el Señor? No la juzgó. Vete y no peques más. Los pecadores han de haber dicho, pero Jesús que se cree, ¿cómo que viene a cambiar todas las cosas? No las vino a cambiar, vino a darles el verdadero sentido por la cual Dios las había establecido. Amén. Entonces, ya vimos que con el reino de Dios no se tropieza, es que ya caí, estoy en el reino. No, se busca de manera intencional, de manera deliberada, de manera constante, que el Señor ve en tu vida, que en verdad lo necesitas, ¿verdad? Así como la coca, como el celular, que buscas tu nombre en el, ¿verdad? Entonces, cuando establecemos prioridades, estamos tomando la decisión de a quién le soy fiel. Y créanme, que cuando el Señor empieza a establecer las prioridades en tu vida y establecerse Él como la prioridad en tu vida, el mundo siempre va a medir a quién le eres fiel. ¿Y saben con quién empieza siempre el problema? Dígame sí o no, cuando tú decides, bueno, los domingos son para el Señor, yo me vengo a discipular, yo me vengo a entrenar, yo me vengo a equipar. Son los únicos días que quizás en toda la semana no puedes asistir a la iglesia por un trabajo, ¿verdad? O X cosa, a la escuela. ¿Y quiénes son los primeros que se levantan cuando tú decides eso, cuando tú decides tu prioridad, cuando tú decides serle fiel a alguien? La familia. La familia, porque ¿qué te dice? Que domingo es familiar. Debes estar con tu familia. Todos los días estás metido en iglesia, todos los días estar acá. Pero déjenme decirles que cuando nosotros establecemos las prioridades, quienes se levantan, como bien nos dijeron ustedes, es la familia, es el mundo, este sistema que siempre va a estar midiendo nuestra fidelidad, a quienes le somos fieles. Ahora, entonces cuando establecemos prioridades, estamos tomando la decisión de a quién le soy fiel. Jesús confrontó esto en sus discípulos y vamos a verlo ahí mismo en Mateo, en capítulo 4. Vamos para atrás. Mateo capítulo 4. El título, ¿cómo dice? Versículo 12. Jesús principia su ministerio. Si quieres ponerle ahí al ladito, Jesús principia su asignación o su propósito. Vemos en el versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino del mundo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Y les dijo Jesús, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando a la hora las redes, le siguieron. ¿No están aquí? Entonces ellos, dejando al año siguiente las redes, le siguieron. Nada más dos hay aquí. Entonces, dejando al mes las redes, le siguieron. ¿A cuándo? Déjame decirles algo, porque ese Señor ya te da una instrucción en tu vida. Tienes a postergarla. ¿Qué hicieron estos hombres? ¿A qué? No sé tú, pero si piensas o tienes la mentalidad de seguir postergando, de que Señor, mañana la instrucción que me diste, si el Señor ya te dijo, no sé, que dejaras ese trabajo, que dejaras de juntarte con esos amigos, de que arreglaras tu
tu condición, que dejaras de tomar, que dejaras de drogarte, que dejaras de ver cierto tipo de programas, que dejaras de ver la novela, que dejaras de relacionarte con gente que no le añade nada a tu vida. ¿Por qué tiendes entonces a postergar las cosas? ¿Cuándo debe de ser? Si el Señor te dijo, arregla tu vida, como se lo dijo a un profeta, porque vas a morir, ¿qué vas a hacer? Pues mañana, ¿no? O dentro de 2 meses. Yo no creo que el Señor lo haga. ¿No crees? Puede que el día siguiente mueras y en la condición que te agarró, si no arreglaste tu vida, al infierno te fuiste, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Al instante dejaron ¿qué? Al instante dejaron todo aquello que ellos se dedicaban. Entonces dice, entonces dejando al instante de las redes, le siguieron. Versículo 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos dejando al día siguiente, al año siguiente, al instante, y ellos llevando al instante la barca y a su padre, y ellos llevando al instante la barca, ¿qué dijo? No, están aquí. Y ellos llevando al instante, dejando que la barca, lo que era su fuente de trabajo, imagínense, ¿qué iba a decir el mundo en ese entonces? Oye, pero ¿cómo vas a comer? Oye, pero ¿qué le pasa a Jesús? Y es que de eso vives. ¿Qué dice que dejó? La barca, su medio de provisión, ¿verdad? Porque era su trabajo. Dejando al instante que la barca y a su papá. Ay, Señor, es que ¿cómo es posible si el Señor dice que honremos a nuestros padres, verdad? ¿Qué te dije al principio? El Señor vino a deshacernos de esos pensamientos, de esos paradigmas. Dice el Señor, no te conformes a lo que el sistema del mundo, lo aprendimos ayer, ¿verdad? Te ha puesto, nos ha establecido, sino que transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. No te conformes. Y vemos que Jesús no fue de la gente que se vino a conformar. Oye, ¿será que quieres dejar tu barca? Y bueno, para que no te sientas mal, pues lleva a tu papá. ¿Qué dijo? Vas a dejar tu barca y a tu papá. Entonces, estos son los aspectos a veces por los cuales no seguimos a Jesús. Se los voy a dar de 2 aspectos. Sabemos que hay mucho más. Número 1, los aspectos económicos. O en este caso hablamos de seguridad económica. La barca era la seguridad económica en ese entonces para estos apóstoles, ¿verdad? Como les dije, era su medio de trabajo, era su medio por el cual comían. Pero a veces, por decir, pero es que ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Vamos aquí a capítulo 6 de Mateo, versículo 31. ¿Qué te dice? ¿Ya están ahí? No te afanes, no te preocupes. Esta generación en este tiempo estamos tan preocupados y no vemos las cosas físicamente. No estamos en paz, ¿verdad? Hasta no ver, somos como Tomás, hasta no ver, no creer, hasta no ver las cosas no me siento segura, hasta no ver las cosas hechas, entonces no doy el primer paso. Como dice, no doy el paso que sin guarache. Pedro no hizo eso cuando el Señor le dijo salte de la barca, salte del sistema del mundo. ¿Qué fue lo que hizo? No había tierra abajo, aparentemente para el mundo. Si Pedro daba un paso en el agua, ¿qué iba a pasar? Aparentemente, pero escuchó la voz de ¿quién? Cuando Dios te habla a tu vida, no importa lo que aparentemente pueda pasar, lo lógico que pueda pasar en tu vida. Si el Señor ya te dijo que lo hagas, no esperes a ver que estés seguro de las cosas, si no, no vas a tener fe. El Señor viene a cambiarte el sistema, a cambiarte el panorama. No importa que si das un paso
pienses o creas, o los demás que están a tu alrededor, que siempre te van a criticar, y normalmente es la familia, como ya mismo, ¿verdad? Te diga, no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a ir de la casa? Te va a decir, papá, hijito, si no tienes trabajo, si no tienes un medio por el cual sobrevivir, no sé, papá, yo no sé, mamá, pero la palabra dice, escrito está, ¿verdad? Como dijo Jesús en su palabra, ¿verdad? No solo de pan va a vivir el hombre. Oíste que fue dicho, pero yo te digo, salte de tu tierra y de tu parentela. Y tú crees que Abraham también no se sentía, voy a dejar a papá, voy a dejar a mamá, voy a un lugar que ni siquiera conozco. Pero cuando él dio el paso de salida, el Señor y las añadiduras, como dice la palabra, le iban siguiendo. Él no iba tras las añadiduras, tras las posesiones como un fin, como desgraciadamente nosotros tenemos esa idea. Buscamos al Señor, venimos a la iglesia, pero buscando, como dicen, el bolsillo del Señor, las bendiciones del Señor, las bendiciones, la prosperidad, no es un fin en sí. Ese es el resultado por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Yo siempre les pongo el ejemplo a las chicas de la casa de paz de jóvenes, que andamos como el perro, como cuando quiere seguir su cola, ¿verdad? ¿Sí la han visto? Andamos buscando, o sea, ¿qué andas buscando si ya lo traes añadido, verdad? Así mismo somos nosotros, estamos buscando, las añadiduras, ¿qué buscas? Y ya las traes añadidas, vaya la palabra, ¿verdad? No seamos, y si no se ve chistoso el perro tratando de buscarle la cola, pensando que es algo ajeno a su vida, ajeno a su cuerpo. ¿Se ve chistoso o no? Dices, ¿qué le pasa al perro, verdad? Ese que no ve. Desgraciadamente así nos vemos nosotros. ¿Qué va a decir el Señor? Ve, mi hijo, ve. Si supiera, si entendiera el principio de la palabra que dice, buscar primeramente el reino de Dios y la justicia, y las añadiduras, ¿qué? Es el resultado. Amén. Vamos a seguir entonces. Vamos ahí en Mateo 6:31, estamos hablando de que no os afanéis pues diciendo, ¿qué voy a comer? Si nada más me queda un huevo y una salchicha. ¿Qué comeremos? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué nos vamos a vestir? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis ¿qué? Necesidad de todas estas cosas. Y déjame decirle que cuando nosotros creemos que el Señor es ajeno, o como que se hace de la vista gorda ante nuestra necesidad, créanme, cuando llegas a conocer al Señor, verdaderamente su corazón, con estas actitudes lo que estamos haciendo es dañar su corazón, porque dice la palabra, si nosotros como padres sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice la Biblia, nuestro Padre Celestial nos va a dar qué? No cosas, buenas cosas? Así que si en tu vida hay necesidad, y amigo que nos estás viendo a través de este video de internet, hay necesidad en tu vida, nunca antepongas el pensamiento de que ves que Dios pues no, creo que es ajeno a eso. ¿Para qué crees que murió en la cruz? A veces, como dice la palabra, el pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No se trata nada más de leer la Biblia, porque como aprendimos, si nada más la leemos así y no produce un cambio en nuestra vida, solo estamos leyendo ¿qué? Una historia. Debe de ser esa palabra efectiva en nuestras vidas. Sabemos, y dice la palabra, que en la cruz el Señor llevó nuestras enfermedades, llevó esa pobreza. Dice la palabra que en su pobreza nosotros fuimos ¿qué? ¿Qué significó esa corona de espina? Que a Jesús le pusieron cancelación de la ruina. Pero si tú no buscas, tú no quieres aprender de manera diligente, Señor, revélame más. Voy a ver esta prédica, voy a ver si no le entendí, Señor. Espíritu Santo, el Señor nos dio el Espíritu Santo. Dice la palabra que Él conoce aún lo más íntimo del corazón de Dios, y nos revelará todas las cosas que quizás en la palabra no nos llegamos a entender. Se nos van a ser revelados, pero siempre y cuando ¿qué? Busques. No se trata de solamente saber la Biblia, el diablo también sabe la Biblia. Allá afuera mucha gente sabe de Biblia, pero no conoce a Dios, no se le ha hecho revelada esa palabra. Entonces, al diablo lo que le gusta es mantenerte ignorante, porque cuando no sabes estas cosas, no conoces el corazón de Dios. ¿Y qué estás haciendo en tu vida?
levantando esa barrera de que no, Señor, pues yo aquí me las arreglo, yo con mi trabajo, pues a ver, ya que no me oyes según nosotros. ¿Sabes qué estamos haciendo con esa actitud? Ofendiendo el corazón del Señor. Y hemos visto, hoy lo cantamos, Señor, yo quiero glorificarte, yo quiero honrarte. A Dios no solamente se le honra dándole, ya hemos aprendido, ¿verdad? Dar y se os dará y todo ello, ¿verdad? Pero al Señor también se le honra con nuestras actitudes. No importa cuánto dinero traigas, no importa cuánto trabajo hagas en el Señor, pero si no lo haces para el Señor, si el Señor no ve en ti esa actitud de que tú sabes quién eres en Dios, que eres su hijo, si no sabes la posición que tú tienes en Él, estás ofendiendo su deidad. Vamos más adelante. Entonces estábamos en Mateo 6:31, buscad entonces primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Así que no os afanéis por lo que va a pasar el día de mañana. Dice en otra cita también, ¿acaso tú ves que los pajaritos se preocupan? Dime si no. Ajá, en el 26. Vamos a leerlo. Dice, ándale. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. Y no vales tú más que ellos. Dígame si no ha traído este texto a tu vida cuando las escuchas y alguien te dice, no te afanes, oye, deja de afanarte tanto en el mundo, en los quehaceres del mundo, mira los pajaritos, o sea, no te traía así como que pues, los pajaritos no tienen cuenta que pagar, ¿no? ¿Sí o no te haga ese efecto en tu corazón? Nada más yo. Tú dices, o te sientes confrontado por la palabra, mírala, como acabamos de ver, mira las aves del cielo, pero las aves no tienen que ir a la escuela y presentar examen, ¿verdad? O sea, que las aves, ¿qué? No se preocupan. Desgraciadamente hemos endurecido tanto nuestro corazón. Hemos endurecido tanto nuestro corazón que creemos que las cosas no nos las merecemos de parte del Señor. Y le seguimos. Entonces dice versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, es decir, ni trabajan para... Ahora, no quiero decirte que vas a dejar de trabajar, ¿verdad? Porque el Señor también te manda como padre de familia a ser responsable por tu familia. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué? Las alimenta. ¿No vales tú acaso mucho más que ellas? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas en tanto trabajar, en tanto acumular las riquezas? Desgraciadamente el sistema del mundo te hace creer eso. Ayer aprendíamos en la prédica del Salto en el Río que el Señor cuando nos da un propósito, también nos dice que vamos a saber conocer el sistema del mundo. ¿A través de qué? De estudiar una profesión, estudiar una carrera. Quiero contarte, yo estudié la carrera de la licenciatura en economía, y estos principios son, si yo les dijera esto yo en mi escuela, van a decir, están locas, ¿no? Allá el principio hay ¿cómo les digo yo? Un principio, vaya, sí, que hemos aprendido en la licenciatura de economía, que se llama la enseñanza de Adam, si no me recuerdo, es Maslow. La verdad ya tengo casi 6 meses sin ir a la escuela porque ya terminé, gracias a Dios, ya dije, Señor, ya saliendo, yo me quito de todo eso, de todo ese conocimiento, ¿no? Entonces nos enseñaba la pirámide de Maslow. Él, ¿qué nos decía aquí? Él enseñaba acerca de las prioridades, pero las prioridades según el mundo. Tu prioridad primero son las necesidades básicas, que si comida, alimento, y así se va hasta que llegues a la satisfacción de ropa, comodidades y ciertas cosas, ¿no? Pero lo que Jesús vino a hacer en este mundo fue a voltear literalmente esa pirámide, a deshacerla. Las prioridades de Dios, como bien aprendíamos, no son las prioridades de este mundo. El sistema del mundo siempre va a tener a tu mente, trabaja, haz esto, cómo vas a pagar las cuentas, cómo vas a pagar lo que debes, ¿verdad? Desgraciadamente, y como bien decíamos, el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando ignoramos los principios de Dios y nos dejamos influenciar
por lo que Maslow dice, por lo que los padres de la economía dicen, por lo que los padres de la administración dicen, por lo que el gobierno dice, que la inflación y que los precios aquí y allá. Vamos a estar temerosos, vamos a estar siempre con la preocupación del Señor, pero es que mira, como les digo, cuando pensamos en esto, estamos ofendiendo el corazón del Señor. ¿Están atentos? ¿Están recibiendo? ¿O ya se durmieron? No. Vamos a regresar a Lucas, capítulo 9, versículo 57. ¿Cuántos en verdad quieren que el Señor este día se vuelva su prioridad? Que su prioridad gire en torno a Él y no en torno a nuestras necesidades. Y aquí vamos a ver cómo se aplican estos aspectos por los cuales nosotros no seguimos a Jesús. Número 1, ¿cuál dijimos? Seguridad, la seguridad económica. Y número 2, les digo, ahí les va también, son las relaciones. Aquí en las relaciones entran las relaciones familiares, las relaciones con los amigos, las relaciones laborales. Les repito, en Lucas 9:57 vamos a ver estos aspectos por los cuales no seguimos a Jesús, que son número 1, seguridad ¿qué? Número 2, las relaciones. ¿Están aquí? Créanme, que si no están atentos a la palabra, hemos aprendido que el diablo viene y roba tu semilla. El diablo quiere que sigas ignorante, quiere que sigas ajeno a todo lo que el Señor está haciendo en tu vida. Pero si te distraes con la música que pasa, si te distraes por el hermanito que va al baño, y no sabes si en ese momento el Señor va a traer una palabra para tu vida, pero si pasaste viendo al vecino, la palabra te la robó el diablo, y esa palabra era para ti, y esa palabra iba a impactar a tu vida. Amén. Lucas 9:57, ya estamos ahí. ¿Qué dice el título? Los que querían seguir a Jesús, los que tuvieron la intención de seguirle, mas no, le siguieron. Vamos a leer entonces. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostarse. Muchos decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bueno, el Señor te está diciendo, las zorras tienen guarida, tú tienes cama donde dormir, mas el que dice aquí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No te esperan comodidades, era lo que le estaba diciendo el Señor a esta persona que intentó seguir a Jesús. Había buena intención en él, sí, porque quería seguir a Jesús, pero la intención, la buena intención no basta en nuestra vida. No basta con querer ir al discipulado, no basta con querer asistir a la iglesia, no basta con querer cambiar mi vida, si en verdad no lo ponemos por obra. Y este joven conocía el propósito. Desgraciadamente, si yo te pregunto, les pregunto, ¿sabe cuál es su propósito aquí en la tierra? ¿Alguno lo sabe? ¿Tendrá una idea? Sí lo saben, pero mejor si lo digo no me van a regañar o no voy a hacer eso, ¿verdad? Todos aquí sabemos de propósito, incluso desde muy pequeños o desde recién, por decirlo así, convertidos en el camino del Señor, o incluso una persona impía, sabe que un niño cuando viene en esta vida es ¿por qué? Por un propósito, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, Emma, que acaba de venir, ¿verdad?, en próximos meses, ¿trae qué? Un propósito. Todos sabemos que traemos propósito, y que el propósito por aquí, el propósito por allá, y ayer escuchamos el propósito, ¿verdad? Pero desgraciadamente no basta con conocer nuestro propósito. Este hombre sabía que su propósito era ¿qué? Seguir a Jesús. Hay una gran diferencia en saber tu propósito y vivir una vida gobernada por el reino de Dios. No basta conocer mi propósito si yo no dejo que el reino de Dios gobierne mi vida. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Yo no tengo dónde recostarme. ¿Estás dispuesta a que sea el gobierno de Dios en tu vida, de que te vaya dirigiendo, no las circunstancias, no la comodidad? ¿Qué fue lo que dijo? No quiso, ¿verdad? Versículo 59. Y dijo a otro Jesús, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que.
Chéquense ahí lo que dijo, Señor, déjame primero. Señor, déjame primero. O sea que tú no eres mi prioridad. ¿Se dan cuenta? Y estas palabras, sabemos que el Señor, y le hemos aprendido, Señor, ¿qué es? ¿Qué se refiere? Cuando hablamos del Señor, de Jesús como nuestro Señor, nuestro dueño, ¿verdad? El que tiene la prioridad de nuestra vida. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a nuestro dueño, aquel que dio la vida por nosotros, al que decimos servirle, amarle, y que lo dejaríamos incluso hasta la muerte, como diría Pablo, ¿no? ¿Verdad? Pero, si están aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Tú que eres mi dueño, Señor, tú que se supone que debes de ser mi prioridad, ¿qué dijimos? ¿Qué te pusimos? Primero. Es incoherente o es ilógico decirle al Señor, Señor mi dueño, Señor mi todo, y luego decir, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, pero primero. Estamos estableciendo prioridades ahí. No, ¿verdad? Entonces decir Señor y luego primero, cuando le decimos Señor, es un sí, ¿verdad? Con el Señor no andamos como que a media, sí, pero luego, ¿es un sí o sí? ¿Me explico? Entonces, ¿qué dijo? Señor primero, dando a entender que como que sí te quiero servir, pero me interesa más la familia. ¿Qué dijo aquí? Y no lo estoy diciendo yo, aquí está en la Biblia. Señor, déjame que primero vaya, ¿qué? Y entierra a mi padre. Mucho se cree que no es que en el momento su padre había muerto. No es que, Señor, déjame ir al funeral porque mi papá acaba de morir y déjame ir a enterrarlo. Mande. Era hasta que se muriera su papá. Señor, nada más deja que mi papá, pues, la cara que tengo con mi papá, pues, me la quite, ¿no? Deja que él se muera y entonces te voy a seguir. El Señor, ¿qué le dijo? Deja que los muertos entierren, ¿qué? Imagínate, tú le dices eso a alguien hoy en día. O el Señor te está diciendo, está llamando a tu vida, porque yo sé que a muchos lo está llamando. Le está llamando para el ministerio, le está llamando para un propósito, para que se establezcan en el propósito de Dios. Pero ¿qué decimos? Sí, Señor, pero primero deja que se me acomoden las cosas. Primero deja que mi papá y mi mamá, pues, los deje bien. Y que te diga el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabes qué ibas a hacer? ¿Y sabes qué hizo la persona? Ofenderte. Y ya hemos visto y hemos aprendido que el Señor ofende la mente. ¿Y para qué? Para exponer tu corazón. El Señor, a través de esas palabras, ofendió la mente de estas personas que querían seguirlo. ¿Y qué resultado fue? Vimos la actitud de su corazón. Muchos de ustedes, si el Señor les dijera, deja que los muertos entierren a sus muertos, deja todo lo demás atrás, ¿saben qué? No lo haríamos. Podríamos muchos pretextos, desgraciadamente. Y ahora, aquí quiero dejarles en claro, no es que a Dios no le importe papá, no le importe mamá, no le importe las necesidades que nosotros tengamos, pero aprendimos que prioridad no es primero entre muchos, sino que primero y único, ¿verdad? Entonces, como mi vida gira alrededor del reino, todas mis necesidades, mi familia, como dice la palabra, el Señor se va a encargar de eso, ¿verdad? Pero lo decimos, desgraciadamente no lo hacemos. Entonces le seguimos. Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el gobierno de Dios. Entonces, el reino es gobierno, ya lo aprendimos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero ¿qué? Deja que me despida primero de los que están en mi casa. En pocas palabras, Señor, sí te voy a seguir, pero déjame darle explicación a los demás de por qué te voy a servir. Déjame darle explicación. Créeme que la gente no te va a entender. No esperes que la gente entienda, que tu familia entienda que tú tienes una prioridad. No lo esperes, no lo van a entender. Incluso, aunque tengan conocimiento aparente del Señor, te van a decir, no lo van a entender. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo aquí otra vez? Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo,
Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es que ¿palabra de quién es esta? No es mía, ¿verdad? Y quiero que en este día te sientas confrontado con la palabra. Siempre que vengas a la casa del Señor y el Señor, confróntame mi vida con tu palabra y expón mi corazón. Si hay en mí algo, tú sácalo, Señor, pero también remuévelo. Entonces dice que aquí el Señor que ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, porque pasa lo que le pasó a la mujer de Lot. Con esa volteada de cabeza, por decirlo así, de mirar atrás, estamos diciendo, mis circunstancias, mi casa, mi comodidad. ¿Qué le pasó a esta mujer? ¿Cuántas estatuas de sal está ahí aquí? Ah, los caché. Están poniendo atención. ¡Ninguna! No hay ninguna estatua de sal. Entonces, los aspectos por los cuales a veces no seguimos a Jesús son seguridad económica y las relaciones. Todo lo anterior, como les digo, lo hemos vuelto un fin en nuestra búsqueda y no como el resultado de vivir bajo prioridades. Ahora, nunca podremos hacer lo que Dios quiere para tu vida, lo que quiere el Señor hacer en tu propósito. No lo va a poder hacer si tú sigues poniéndole cuidado a lo que dirán los demás, si ponemos cuidado a lo que va a decir tu familia. Entonces repito, nunca podrás hacer lo que Dios quiere para ti, en otras palabras, tu propósito, y a la vez retener a los de tu casa. ¿Por qué? Nunca te van a entender, nunca te van a entender. Y desgraciadamente tendemos a quedar bien con los demás. Queremos quedar bien con todos, no queremos herir a papá y no queremos herir a mamá por lo que nos vaya, por las decisiones que vamos a tomar. Las decisiones que tomamos en nuestra vida deben de ser radicales. No importa si ofendes a mamá, si su mamá se siente herida de que es que hija ya no me vienes a ver. Ya lo vimos, también es un mandamiento de Jesús honrar a nuestros padres, ¿verdad? Pero el Señor vino cuando les decía, por ejemplo, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Muchos van a decir, pero es mi papá. Pero ¿cómo si el Señor también manda honrar a nuestros padres, verdad? Es el segundo mandamiento con promesa. Pero el primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Te das cuenta? Que prioridad no es primero entre muchos, sino primero y único. Primero, aunque mi familia, aunque el segundo mandamiento diga, honrarás a papá y a mamá, ¿verdad? Pero si el Señor te está diciendo, haz esto o aquello, salte de ahí. No importa, deja a papá, mamá, en sentido figurado, puede decir también no solo papá y mamá, deja el trabajo, deja los afanes, deja todo aquello que está haciendo que tu propósito te haga para atrás, esté jalando, todo aquello que te impide avanzar, te dice el Señor. ¿Qué está diciendo entonces? Buscar primero, ¿qué? El reino, primero el reino. Entonces, sí, ciertamente el Señor manda honrar a nuestros padres, lo digo por el ejemplo de aquí. Muchos debemos de pensar, pero ¿cómo si es que el Señor también mandó honrar a nuestros padres? Sí, es cierto. Segundo mandamiento con promesa, lo vuelvo a decir, pero el primero, ¿cuál es? Incluyendo familia, trabajo, relaciones, estabilidad económica, sobre todo, y ese es el primer y gran mandamiento, ¿te das cuenta? Pero a veces lo segundo lo queremos hacer primero, lo tercero lo queremos hacer, ¿sabes cómo se le llama eso? Idolatría. No necesariamente tenemos que tener al Santísimo, a la Virgen, a San Antonio. Cuando ponemos algo en el lugar de Dios, esto se llama idolatría espiritual. ¿Qué estás poniendo en tu vida en lugar de la de Dios? ¿Qué prioridad estás poniendo en primer lugar? Sabemos, y se lo vuelvo a repetir, prioridad no es primero entre muchos, sino primero y único. Porque si decimos que es primero entre muchos, es como que
Es una opción, exactamente, como que le damos opción a que, bueno, si también acá tengo mis prioridades, pues vamos a quitar y encajarla aquí, ¿no? Muy diferente es primero y único. Cuando es primero y único, todo lo demás gira en torno al reino, alrededor de Dios, ¿verdad? Desgraciadamente queremos que el Señor gire, pero ¿qué? En torno a nuestros deseos, en torno a lo que nosotros querramos. Vamos entendiendo. Entonces el mundo siempre va a medir nuestra lealtad, y los de primero que te ponen, los primeros que te van a medir son los de tu familia. Pero hija, es que no has venido, pero es que no es deshonra, y no sé por qué el Señor me está poniendo mucho acerca de los padres. Y déjenme decirles que Jesús hizo lo mismo. ¿Se acuerdan cuando Él iba con sus papás? Se les perdió en el camino, no le encontraban entre la gente, lo que hicieron es que regresaron a Jerusalén. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba en su propósito. Muchos han de haber dicho, ay, es que Jesús no se sujetó, es que no cumplió el segundo mandamiento. ¿Cuál era el primero? Sobre todas las cosas, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Cuando encontraron a Jesús, su madre le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estabas, Jesús? Te hemos buscado por todos lados. ¿Qué le respondió Jesús? No sabes. En otras palabras, escúcheme bien, la acusó de ignorante. Mamá, no sabes que en los negocios de mi padre me es que necesario, me es prioritario estar. Muchos habrán dicho, esto es de Jesús. No cometió pecado, pero ofendió a su mamá. No honró el segundo mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que hizo Jesús? Prioridad. Prioridad. Acusó a sus padres de ¿qué? Ignorancia. No le faltó al respeto. La palabra que expuso su corazón, expuso esa ignorancia. Mamá, tú sabes, el reino es mi prioridad. ¿Por qué me buscas? ¿Están recibiendo? Exactamente, se ha de haber acordado en ese momento María de que el ángel le dijo, yo pongo en tu vientre a alguien con propósito, se lo estoy parafraseando, alguien que tiene un destino en esta tierra, y se ha de haber dicho, sí es cierto, me acordé de con quién estoy hablando, ¿verdad? Era Dios mismo con nosotros, no era, por decirlo así, no era mi mamá hablando conmigo. Mamá, tú no sabes, no, era el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, confrontando a María. No sabes, no lo sabes, es el mismo Dios hablando, no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar desde muy pequeño, Jesús, conociendo su propósito. Y es lo que el Señor quiere en nuestras vidas, quieren tus hijos también, que desde muy pequeño conozcan el propósito, porque cuando estamos establecidos en nuestro propósito, créanme que nada ni nadie nos va a mover. ¿Qué movió Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Nada, ¿verdad? Él sabía su prioridad, sabía para qué el Señor lo había llamado, y nada ni nadie pudo moverlo. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado. Nosotros debemos fundamentarnos en la verdad, en este caso Cristo, que es la roca, la palabra de Dios hecho carne. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos están recibiendo? Amén. Y vamos a ver, y quiero darle la definición de prioridad. Quiero que escuchen primero esta definición, no la van a notar porque no es la que quiero que ustedes se queden. Prioridad, según el diccionario, viene del latín prior, que significa anterior, antes de. La prioridad hace referencia a la anterioridad de algo respecto de otra cosa. Prioridad es aquel o aquello que tiene prioridad y se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. Esta es la definición que da el mundo. Sinónimo de primero, exactamente. Pero esta definición está muy general, porque todo el mundo en la tierra tiene prioridades. Pregúntale ya al borracho, ¿cuál es tu prioridad? Exactamente, prioridad es primero. Pero desgraciadamente, como les digo, la gente allá afuera, tú le preguntas, oye, ¿cuál es tu prioridad? Pregúntale a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu vecino. No, pues terminar mi escuela, si es un joven, prepararme, desarrollarme, título, casarme, y te dan todo
ese rollo. Pero desgraciadamente, cualquiera y todos tienen prioridades, pero solamente muy pocos ponen en primer lugar lo primero, ¿verdad? Y es ahí la diferencia. No se trata de tener prioridades en tu vida, porque todo el mundo tiene prioridades. Si yo te pregunto ahorita cuáles son tus prioridades, me vas a dar una lista, ¿verdad? Pero muy diferente es que tengas en tu vida la prioridad. Y lo primero que es, se lo vuelvo a repetir, el reino, ¿verdad? Entonces, aquí está la definición que quiero darte. Y anótala si es necesario, grábatela en tu corazón y repítela siempre. Prioridad es hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Prioridad es hacer lo correcto de la manera correcta y en el momento correcto. No solamente se trata de hacer cosas, porque como les digo, allá afuera el mundo tiene sus prioridades, pero desgraciadamente a veces muchas prioridades no son las correctas. Entonces, repito la definición: prioridad es hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. ¿Y sabes de qué te va a librar la prioridad? De hacer lo incorrecto en el momento incorrecto y de la manera incorrecta, ¿verdad? Cuando el Señor, y más bien cuando tú, porque a veces le pedimos, Señor, ayúdame, Señor, haz la obra. El Señor ya hizo la obra ya en la cruz. Los que se tienen que parar firmes, ¿quiénes somos? Nosotros, y definirnos en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y de decidir. Señor, ¿eres tú el primero? Esa decisión la tomamos tú y yo, no la toma Él. Les repito entonces, prioridad es hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo correcto? ¿Cómo vamos a saber lo que es verdadero? ¿Qué es la verdad?, preguntó una vez un rey. Y no pudo discernir que la tenía enfrente. ¿Quién era? Jesús. Entonces Jesús es el estándar, es el nivel, o más bien es la verdad encarnada. Todo lo que Él diga, todo lo que Él haga, nosotros también debemos compararnos con Él, ¿verdad? Señor, yo estoy haciendo lo que tú harías. ¿Qué hubiese hecho Jesús en esta situación? ¿Qué hubiese hecho Jesús si hubiese estado en esta situación que estoy yo? Desgraciadamente creemos nuestra verdad, pero no creemos en la verdad que el Señor ya ha establecido para nosotros. Y desgraciadamente tendemos, y vuelvo a repetir, en el sistema del mundo tenemos esa mentalidad de que si estamos progresando, que si aparentemente, y le digo porque aparentemente, en verdad eso no nos va bien, puede que tengamos posesiones, puede que tengamos dinero, un buen carro, y para el sistema del mundo, para la gente, ¿qué es lo que va a decir? Ah, a este cuate le va bien, ah, esa mi amiga, mira cómo le da, cómo tiene dinero, cómo tiene vestido, cómo tiene joyas y todo lo que quieras. Pero el Señor, como te digo, Él viene a cambiar ese paradigma, ¿verdad? Ese pensamiento en tu vida y en mi vida. Y desgraciadamente pensamos que a veces el progreso es sinónimo de que en verdad estamos avanzando. Pero no, y te voy a dar una explicación. Por ejemplo, agarramos un carro y vamos, no sé, ¿dónde quieren ir? Vamos de aquí al DF. Vamos aquí al DF, pero nos vamos por la carretera contraria a la que va hacia frontera. Dígame, ¿el kilometraje en el carro va avanzando? De que va avanzando, ¿verdad? Porque está en movimiento el carro. Pero la pregunta es, ¿está progresando hacia su destino? Les digo, el progreso, o más bien el movimiento, no es necesariamente una señal de que estamos progresando. Tú puedes decir en tu vida, Señor, pero si yo estoy, mira mi vida, mira, me está yendo bien, mira mis hijos están creciendo sanamente, mira que esto, mira que lo otro, apariencia. El kilometraje en tu vida puede estar corriendo, la edad en tu vida puede estar corriendo, pero eso no quiere decir que estás yendo
hacia tu propósito, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo, el kilometraje sigue avanzando, pero tú vas ¿para dónde? Para Campeche, y tú quieres ir para el DF, ¿verdad? Quieres ir hacia el propósito de Dios, pero estás yendo hacia tu propósito. En otras palabras, estás retrocediendo. ¿Me estoy explicando? Mande. Como los cangrejos, para atrás, vamos para atrás. Ese espíritu de cangrejo lo vamos a reprender el día de hoy, ¿verdad? Amén. Entonces le vuelvo a repetir, el movimiento no es necesariamente una señal de progreso, ni la ocupación de efectividad. ¿Qué quiere decir ese trabalenguas? Que el hecho de que te estés moviendo no quiere decir que te estás progresando. El hecho de que tu vida se estén dando cosas. Y como una vez escuché, el hecho que el Señor te bendiga no quiere decir que te aprueba. Dice la palabra que el sol lo hace salir para buenos. Así como la lluvia bendice la cosecha de nuestro hermano Candelario, ¿verdad? También bendice la cosecha de los que están plantando marihuana, ¿sí o no? El hecho que Dios te bendiga no quiere decir que está probando tu vida. El hecho de que te mantengas ocupado, es que mira, yo tengo trabajo, tengo mucha chamba, no quiere decir o no es sinónimo de efectividad, porque puedes estar ocupado, pero en el lugar incorrecto, ¿verdad? Y qué desgracia que toda tu vida te la pasaste progresando y aparentemente para el mundo fuiste una persona exitosa, pero en el propósito, ¿qué? Equivocado. Te lo vuelvo a repetir, el movimiento no es necesariamente un resultado de que vas progresando, ni el estar ocupado de que eres efectivo. Basta ser efectivo. Aún así que el Señor te haya llamado a hacer una cosa pequeña, pero si estás en tu propósito, eres efectivo. Pero si no lo estás, podrás hacer y deshacer. Aparentemente te podrá ir bien, pero ante los ojos del Señor, estás reprobado y te lo voy a demostrar. Y esto lo vemos con el joven rico. Lucas 18, versículo 18 también. Vemos el título y dice que el joven rico. Quiero leerlas en esta versión. Pueden seguirlo ahí con su mirada. Dice, cierto dirigente le preguntó, Lucas capítulo 18, versículo 18. Cierto dirigente le preguntó, le estoy leyendo en otra versión, pero en su Biblia dice lo mismo. Cierto dirigente le preguntó, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Tú ya sabes los mandamientos, y le dice todos los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido, dice aquel joven. Al oír esto, Jesús añadió, todavía que te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, ¿qué le pasó? Se entristeció mucho. ¿Por qué? Porque era mucho lo que tenía, y el Señor le había dicho, pues, vende todo lo que tienes, dáselos a los pobres, y entonces sígueme. Se entristeció porque ya había acumulado muchas cosas. Dice, no hombre, que yo le dé todo esto a los demás. ¿Te das cuenta? Que no era una persona íntegra, no era una persona recta, aparentemente para el mundo. Para el tiempo de los judíos, la gente ha de haber dicho, pues ese hombre rico. Como hemos dicho, a veces pensamos que rico es sinónimo de bendecido, ¿verdad? Pero sabemos que puede estar bendecido y no puede estar aprobado por Dios. El hecho que Dios te bendiga no quiere decir que te aprueba, ya lo aprendimos hoy, ¿verdad? Entonces, para el mundo, para el sistema de ese tiempo, igual para nosotros pudimos haber dicho, es que ese hombre es rico, el Señor es de los favoritos del Señor, mira, conoce la ley, lo dice la Biblia, ¿sí o no? Señor, todo esto practicado, devoto y todo. O sea, si estuviera el joven rico aquí, todos nos quisiéramos juntar con él, ¿no? Si este está bendecido, o sea, pásame, ¿no? Lo que te tienes. Iba pasando el joven rico y pasa que se me pegue. Y ven cómo a nuestros ojos, a nuestro parecer, vemos que este hombre era poderoso, que este hombre era rico.
Pero algo que tú y yo quizás no vemos, algo que en ese momento los discípulos o quienes estaban con Jesús no vieron, era que en apariencias el hombre era bendecido, era prosperado, pero ante los ojos de Dios era desaprobado. Para los demás él era un exitoso, pero para los ojos del Dios, ¿sabes qué era? Era un fracasado. Incorrecto, exactamente, bien aprendido. Entonces, para la gente, él era una persona exitosa, pero ante los ojos de Dios, ¿qué era? Fracasado. Eres un fracasado porque podrás tener muchas cosas, pero cuando no estás en la prioridad correcta, todo lo que hagas en tu vida te puede ir en apariencias bien, pero puede ser un fracaso en tu vida. ¿Cuántos fracasados hay aquí? Ok. Entonces, les leo aquí, les comparto. Jesús, sin embargo, vio lo que ninguno había notado. Observó que el hombre estaba tratando de servir a dos señores, ¿verdad? Sí quería seguir a Dios, pero también se quería quedar con su herencia, con sus riquezas, ¿verdad? Dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Y por naturaleza estamos obligados a servirle a una sola persona, ¿verdad? Y desgraciadamente a esa persona no es Dios, sino que el mundo, sus deseos y los afanes de la vida, ¿verdad? Y lo que el Señor vio aquí es que este joven rico estaba queriendo servir a dos señores. Es el problema, que nosotros queremos ser leales a Dios, pero nuestra lealtad está dividida. Queremos estar con Dios, ya se lo ha explicado nuestro pastor aquí, ¿verdad? Estar con Dios, pero también en el mundo. Dice la palabra, o eres frío o eres caliente, defínete. El Señor le está llamando a muchos a que se definan. Hijo, ¿estás aquí o estás allá? El Señor dice, la palabra dice, y lo leímos en Mateo 6:33, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ya vimos que el reino de Dios, ¿qué? Es el gobierno de Dios y su justicia. ¿Saben qué es justicia? Van a decir que lo justo. Lo típico, ¿no? Lo justo. Si aquí está hablando de que nuestra prioridad es buscar el reino de Dios, el gobierno de Dios, la prioridad de Dios, y también su justicia. Justicia es nada más y nada menos que estar alineado y en conformidad con lo que Dios y su palabra están diciendo. ¿Estamos atentos? Y su palabra. Su palabra está reflejada en la Biblia. Su palabra también se refleja en las autoridades. El Señor habla de muchas maneras, habla a través de nuestros pastores. Si tú como tú eres un hijo, habla a través de tu padre. Siempre habla el Señor a través de autoridad. Te puede hablar a través de una canción, te puede hablar a través de una predicación, como lo vimos aquí, ¿verdad? No está físicamente, pero es palabra de Dios. Entonces, Jesús le dijo, todavía te falta una cosa. Nosotros podíamos hacer miles de cosas diferentes, pero perder lo más importante, y como te digo, ocupación no es sinónimo de que tú estés haciendo lo efectivo delante del Señor. Y desgraciadamente, como les digo, las prioridades en nuestra vida no se han hecho realidad para muchos en estos días. Lo que el Señor quiere traer a tu vida, quiere exponer en tu corazón, aparentemente te puede ir bien, pero el Señor te va a decir, hijo, no seas un fracasado. El Señor ayer estuvo revelando propósito para nuestras vidas. Si nos mantenemos en nuestro propósito, si todo lo que el Señor añade en nuestras vidas, nosotros la direccionamos hacia el propósito, aún así sea poco, para el mundo. Porque como alguien bien me dijo una vez, el hecho de que Dios te bendiga grandemente no quiere decir que no es sinónimo de que te va a dar muchas cosas. Porque como les decía hace rato, los libros del cielo se escriben muy diferentes a los de la tierra. La prioridad de Dios es muy diferente que la prioridad del mundo. El mundo desgraciadamente le dice, sé poderoso, ten dinero, agarra de aquí, agarra de allá, que el que no tranza no avanza. Esa es la idea del sistema del mundo. Pero el sistema de Dios te dice, sé humilde. ¿Se acuerdan que esa era la enseñanza de Jesús? Sean mansos, sean humildes. Lo que tienes, compártelo. ¿Te das cuenta cómo el Señor vino a trastornar el sistema del mundo y a cambiarlo de manera diferente? Oíste que fue dicho,
Pero yo te digo, dice el Señor, posiciónate en tu propósito. Y es entonces cuando las añadiduras, como les dije, te van a seguir. Te van a seguir. Yo quiero que en este día el Señor traiga a tu vida esa revelación, traiga a tu vida esa, Señor, y pídeselo de una forma genuina, porque desgraciadamente a veces ya nos acostumbramos los domingos, ¿no? Pues se predica todo, hago como que paz, que recibo, como que me caigo. Pero desgraciadamente no nos fuimos tocados, sino hubo un cambio en nuestras vidas. Cuando nosotros pasamos aquí al frente, estamos haciendo un compromiso de decirle al Señor, un pacto: Señor, aquí estoy, haz con mi vida lo que quieras. Ahora, el hecho de que si busquemos el reino de Dios y su justicia, sabemos que las recompensas van a ser grandes, van a ser poderosas, pero no significa que va a ser fácil. Me explico, no significa de que porque el hecho de que vamos a buscar el reino y la justicia y lo demás nos va a añadir, se va a añadir, no va a ser de la noche a la mañana. Esa adquisición de esas cosas se le llama proceso y lo hemos aprendido, ¿verdad? Entonces en esta mañana ahí donde estás, te pido que inclines tu rostro. Inclina tu rostro. Habla con el Señor y pide al Espíritu Santo que revele si en verdad tus prioridades están alineadas con el reino de Dios. Dile: Señor, expon mi vida ante tu palabra. Dice la palabra que Quiero que abras tus ojos otra vez. Voy a explicar brevemente lo que es la justicia de Dios. Cuando el Señor nos manda a establecernos en justicia, es establecernos en la rectitud, no del mundo, porque ya sabemos que el mundo dice una cosa, pero el Señor dice otra. Quiero que anotes ahí en tu Biblia, no lo busques, Isaías 28, 16 al 17. Isaías 28, 16 al 17. No lo busques solo, anótalo. Te voy a leer este fragmento. Y esto es por lo que debemos vivir. Esto es por lo que debemos todas las mañanas levantarnos. No afanarte que, hoy me levanto pero porque voy a trabajar. No, Señor, hoy me levanto porque en este día quiero que tu reino y tu justicia se establezcan en mi vida. Dice en Isaías 28, yo pongo en Sión una piedra probada. Esta piedra es Jesucristo, ha sido probado. Cuando Él estuvo en esta tierra, el Señor dice que fue tentado en todo, ¿verdad? Y por cuanto lo que Él padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Jesús se presentó como un obrero aprobado y también probado. Piedra angular y preciosa para un cimiento, dice la palabra, firme. Al que confíe no andará desorientado. Al que ponga a Jesús como su prioridad, como su piedra angular, como la base de su vida, dice la palabra, no andará desorientado, sino andará enfocado, con una vida con propósito. Sus prioridades estarán alineadas con el reino, no el reino a nuestras prioridades. ¿Me explico? Dice la palabra, y eso es lo que quiero que leas ahí en tu casa. Dice: pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. ¿Te das cuenta que el Señor mide muy diferente de lo que tú y yo medimos? Dice aquí: yo pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. ¿Saben qué es un nivel? ¿Cuántos no sabían qué es un nivel? Eso se lo agarré a mi papá. ¿Para qué sirve un nivel? ¿Qué es un nivel? No me digan que para nivelar. Sí, sirve para exactamente. Si queremos saber si este púlpito está derecho, lo ponemos y hasta que la burbujita esté en medio, si está chueca, por ejemplo, bueno, ahorita me va a poner chueca porque está este cordón atravesado. No lo pueden ver, pero la gotita está inclinada hacia allá, quiere decir que está mal posicionada, ¿verdad? Desorientada. Entonces dice la palabra que Él pondrá como nivel su justicia. Imagínense la justicia de Dios tan derecha, no es aquí torcida como
los gobiernos, ¿verdad? Todos corruptos, como la justicia de este mundo toda chueca. Dice el Señor que va a poner el nivel, obviamente no lo está diciendo de una forma metafórica, que tú lo puedas entender exactamente, no es que va a venir y, a ver, el nivel, ¿estás alineado, Julio? Te voy a decir, ¿estás alineado, Julio? Ay, pues como que está hacia allá, como que está hacia acá, él no pone derecho, él no pone... No es que va a agarrar esto y te va, lo que va a hacer es con su palabra, lo va a hacer, pero con su palabra, hijo, ¿estás alineado a lo que yo te digo? El nivel dice la palabra que es su justicia, ahí está derecho, mira, se mueve tantito porque me tiembla la mano, pero ahí está, dice el Señor que va a poner el nivel como justicia. Imagínate qué tan recto el Señor nos quiere. Ahora habla de otro instrumento, y la rectitud como plomada. A veces nosotros decimos está recto, pero estamos todos, pues yo estoy caminando bien, Señor, estoy caminando medio guacha, decían por ahí, ¿verdad? Un ratito aquí y un ratito allá. Cuando el Señor habla de rectitud, ¿qué es rectitud? Algo recto, ya lo sé. Cuando el Señor habla de rectitud, dice que es algo que está alineado completamente a su palabra y a su voluntad. Y aquí el instrumento que Él dice que se usa, y la rectitud la va a usar como plomada. Los que no sabían qué es una plomada, se las presento. Aquí está la plomada, le faltó más hilo, pero para que lo pudieran ver. En albañilería se usa para que las paredes y ciertas queden ¿qué? Rectas, ¿verdad? Esto se usa para medir la rectitud de una pared o de cualquier cosa, ¿verdad? Pero el Señor no te va a parar y a ver, hijo, a ver, como que está medio chueco. No va a agarrar literalmente un nivel ni una plomada. Con lo que el Señor te va a medir es ¿con qué? Con la palabra. Estás alineado. Yo dije en mi palabra que no cometieras adulterio, que incluso que si en tu corazón ya habías pensado acostarte con otra mujer, ya estabas cometiendo adulterio. ¿Lo hiciste? No. Está alineado. Está chueco, ¿verdad? No lo hice, Señor, no lo hice. Pues ¿qué dijo el Señor? Párate en la rectitud, y no quiere decir que vamos a vivir una vida de perfectos, de que vamos a estar aquí, vamos a flotar en una nube. Desgraciadamente, al estar en este mundo, somos atacados por el diablo, pero eso no lo agarres de justificación, de que el Señor es que me está tentando. Una cosa es ser tentado, como ya vimos, lo otro es ceder a la sugerencia, ¿verdad? Y ahí estamos cayendo en la complacencia del pecado. Entonces lo que el Señor está diciendo, y se lo repito, Él pone como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El Señor viene y el Señor quiere que estemos derechitos. Por nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, y eso lo sabemos. Por eso Jesús vino a esta tierra. Es a través de su justicia que nosotros somos justificados. Ahora no te quedes en el nivel de solo ser justificado por el Señor. Ya, Señor, me justificaste, sí. Bueno, ¿qué vas a dar tú? Pasar de gente justificada por su sangre a ser obradores de justicia. Bueno, hemos sido justificados por el Señor, entonces los frutos de mi vida deben de ser frutos de justicia. No te quedes en el nivel de justificado. Me estoy explicando. Sea ahora tú un obrador de justicia. Todo lo que digas, todo lo que hagas, sea para darle gloria al Señor. No te justifiques más. Una cosa es justificado por el Señor, otra cosa es que agarres esta justificación para justificarte y hacer tus pecados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y tú, amigo que nos escuchas en el internet, si esta palabra ha tocado tu vida, ahí donde estás también te animo a que cierres tus ojos y hables con el Señor. Pide al Espíritu Santo que te revele si tus prioridades están mal. Pídele, Señor, perdón porque tú no has sido el centro de mi vida. Perdón porque yo he querido que tu reino se conforme a mi reino. Desgraciadamente, oramos: Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Para que el reino de Dios venga, no debe de haber otro reino gobernando en tu vida. No puedes decirle, Señor, Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, cuando el reino que está
gobernando, es tu propio reino, es el reino del diablo, es el reino del mundo. No quieras que el Señor te bendiga en la posición donde tú estás. Cuando tú estás posicionado y recto delante de Él, es entonces de que estás alineado, y es entonces y solo entonces cuando las añadiduras vienen a tu vida. Vamos ahora con Dios. Dile al Espíritu Santo: Señor, expon aquello que no ha sido, Señor, recto delante de tus ojos, Padre. Buscar la justicia significa que nosotros ajustamos nuestras vidas, y no solamente nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, hasta quedar dentro del estándar de Dios y no dentro de nuestro estándar. Deja de vivir una vida conforme a tu parecer, conforme a lo que a ti te parece. Pregúntale al Señor. ¿Te has tomado el tiempo para preguntarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres tú en mi vida? ¿Has tenido una verdadera relación con el Señor, que sabes qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta? Siempre cuando tú que quieras establecer en tu propósito, saldrán enemigos. ¿Cómo vas a identificar un enemigo? Un enemigo es aquel que odia lo que tú amas. Si tú amas el reino, si tú amas su justicia, y la familia no lo hace, los amigos no lo hacen, entonces se convierten inmediatamente en tus enemigos. Pero dice la palabra que esta lucha, esta pelea no es contra sangre y carne. No quiere decir que te vas a agarrar a golpes con tu papá, no. Esto es en lo espiritual. Todos los días libramos una batalla. Pero si no te encuentras posicionado en tu prioridad, no esperen que las añadiduras vengan a tu vida. ¿Desde cuándo a muchos el Señor les dijo que tomaran decisiones y no lo han hecho? Tu amigo que nos estás viendo por internet, muchas veces el Señor te ha dicho: deja de hacer esto, deja de hacer aquello, toma una decisión. Tomen una decisión, les dice el Señor: hijo, a la vuelta de tu obediencia está tu bendición. Deja de postergar las cosas, deja de decir: Señor, para luego. El Señor quiere gente que diga, que inmediatamente lo deje todo por Él. Y no te preocupes de tu familia, no te preocupes de tu necesidad. La palabra de Dios dice: busca primeramente mi reino y todo lo demás será añadido a tu vida. Quiero hacer un llamado en este día, y como te digo, que no sea un llamado más, sino que verdaderamente vengas aquí y digas: Señor, quiero comprometerme delante de tu altar. Y desgraciadamente nos comprometemos sin saber las consecuencias que estas implican. Viene responsabilidad para tu vida. Cuando tú te quieras comprometer, el Señor va a probar tu vida. Pero dice la palabra que Él está con nosotros como poderoso gigante. Yo quiero aquí delante a las personas que digan verdaderamente, no por apariencia, para que la gente me vea que pasé, no. Señor, tú eres prioridad para mi vida, y si no lo ha sido, Señor, quiero que a partir de hoy lo sea. Quiero que mi vida gire en torno a ti, Señor, que tú seas el centro de mi vida. Estás en la libertad de pasar aquí. Vamos a orar por ti. Que el Señor también te dé esas fuerzas, porque no va a ser fácil. Vas a ser probado, vas a ser tentado. Pero la promesa del Señor es que Él va a estar contigo como poderoso.